Durante la cena, mi hija anunció con cinismo: «Estoy embarazada del marido de mamá». 60 días después, lo habían perdido absolutamente todo. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. La noche del 15 de octubre estaba pensada para ser especial. Había reservado una mesa en El Cielo de Toledo, ese restaurante con vista panorámica a la ciudad imperial que siempre soñé visitar con mi familia completa. Mis 49 años no eran perfectos, pero había logrado algo que creía imposible: levantarme sola tras un divorcio devastador, criar a mi hija Jimena con todo el amor del mundo y reconstruir mi vida al lado de Iván, un hombre que creí noble, trabajador y devoto. Llevábamos 5 años casados. Ella lo llamaba papá desde el primer mes, con esa naturalidad que solo tienen los corazones jóvenes cuando aceptan el amor verdadero. ¿Y yo? Yo los miraba juntos durante las cenas familiares y agradecía a Dios por lo que creía una familia restaurada, bendecida, perfecta en su imperfección. Esa noche, me sentía plena como una copa desbordante de felicidad. Mi tienda de artesanías, Manos de Castilla, empezaba a despegar después de 3 años de sacrificio. Tenía proyectos nuevos, clientes fieles, y soñaba despierta con abrir un segundo local en Salamanca para el próximo verano. El aire olía a jazmines y a esa mezcla de esperanza y satisfacción que solo conocen quienes han luchado por sus sueños. Jimena llegó tarde, como siempre. La escuché subir las escaleras del restaurante con esos tacones altos que le regalé para su cumpleaños, el maquillaje impecable que había aprendido viendo tutoriales en YouTube, y un vestido rojo sangre que jamás le había visto antes. Algo brillaba diferente en sus ojos, pero lo atribuí a la emoción de nuestra cena especial. Iván ya estaba conmigo desde hacía 20 minutos, nervioso como un adolescente en su primera cita, inquieto, revisando el celular cada 30 segundos con una expresión que no supe interpretar entonces, pero que ahora entiendo con claridad dolorosa. «Por fin llegas, mi amor», le dije, levantándome para abrazarla con esa fuerza maternal que nunca se extingue. «Pide lo que quieras. Hoy celebramos que la tienda vendió más este mes que en todo el año pasado». Ella me besó en la mejilla izquierda, fingió una risa cristalina que sonó extraña en mis oídos, y se sentó frente a nosotros con una elegancia estudiada que no era suya. Sus uñas, perfectamente pintadas de rojo a juego con el vestido, tamboreaban contra la mesa de madera como contando un ritmo secreto. El mesero trajo el vino tinto que había pedido, un Ribera del Duero Reserva que costaba más de lo que solía permitirme. Pero esa noche era especial. Serví las 3 copas con el cuidado ceremonioso de quien brinda por momentos que cree eternos, observando cómo el líquido color rubí capturaba las luces doradas del restaurante. Levantamos las copas. Iván temblaba imperceptiblemente. Yo sonreía con esa plenitud de mujer madura que ha aprendido a valorar los pequeños milagros cotidianos. Pero entonces, Jimena levantó su copa con una sonrisa torcida que helaba la sangre, una expresión que no era de mi niña dulce, sino de algo oscuro y calculado que no reconocía. «Yo también tengo algo que celebrar», dijo, y su voz sonaba diferente, más grave, más fría. Iván bajó la mirada hacia su plato como un condenado esperando la sentencia. Algo me oprimió el pecho, una premonición ancestral que las madres llevamos grabada en el alma. «Estoy embarazada», anunció ella. Mi corazón se aceleró como un caballo desbocado. Llevé mi mano libre a la boca, sintiendo cómo la alegría me subía desde el estómago hasta la garganta. Embarazada. Mi niña. Mi primera nieta o nieto. «¿Qué? Estás...» «Dios mío, hija», exclamé, emocionada hasta las lágrimas, aunque algo pequeño y punzante no encajaba en el rompecabezas de mi felicidad. Pero entonces llegó el puñal, uno tan cruel, tan vil, tan inesperado que aún, meses después, siento el ardor en el pecho cuando lo recuerdo. Y el padre es Iván. El mundo se detuvo. La copa se me resbaló de las manos como si mis dedos hubieran olvidado cómo sostener objetos.
cayó al suelo de piedra con un estruendo que resonó en todo el restaurante. El vino tinto salpicó contra mis zapatos nuevos, manchándolos como sangre fresca, extendiéndose por el suelo como la mancha de una herida mortal. Todas las conversaciones del restaurante cesaron, los cubiertos dejaron de tintinear, hasta el aire se espesó, volviéndose irrespirable. ¿Qué acabas de decir?, grité, sin poder respirar, sintiendo cómo el oxígeno se negaba a entrar en mis pulmones. ¿Qué mierda acabas de decir? Jimena sonrió. Una sonrisa que no era de mi hija, sino de una extraña cruel que había poseído su cuerpo. Tomó la mano de Iván sobre la mesa, entrelazando sus dedos con una intimidad que me atravesó como 1000 cuchillos. Lo que oíste, mamá. Nos amamos. Y vamos a tener un bebé. No lloré. No grité más. No pude. Solo sentí cómo el alma se me despegaba del cuerpo como una hoja seca arrancada por el viento. Estaba flotando en un infierno que yo no había creado, que no merecía, pero que me devoraba viva con cada segundo que pasaba. Los ojos de los otros comensales se clavaban en mí como dagas. Susurros, miradas de lástima. El restaurante que había elegido para celebrar se había convertido en el escenario de mi destrucción pública. Y mientras yo me desangraba emocionalmente, ellos se miraban con complicidad, como si acabaran de compartir un secreto hermoso en lugar de destrozar a la mujer que los había amado sin condiciones. Esa noche no dormí. Llegué a casa sola, con el vestido manchado de vino y el alma hecha pedazos. La llave temblaba en mi mano mientras abría la puerta de nuestro hogar en el barrio de Santa Teresa. Todo olía igual que por la mañana, a café con leche, al perfume Adolfo Domínguez que Iván se ponía cada día, a las velas de lavanda que encendía por las noches para crear ambiente acogedor. Pero ahora todo olía a mentira. La ropa de Iván seguía colgada en nuestro armario, sus camisas planchadas con esmero todos los domingos, sus corbatas ordenadas por colores como él me había enseñado, sus zapatos lustrados dispuestos en fila perfecta, sus libros de contabilidad en la mesilla de noche, marcados con post-it amarillos donde apuntaban números y cálculos que yo creía relacionados con su trabajo. Me senté en el borde de nuestra cama matrimonial, esa que habíamos elegido juntos en el Corte Inglés hace 4 años, y comencé a recordar. Como una película que se rebobina, mi mente me llevó a todos los momentos donde debía haber visto las señales, todas las veces que mi generosidad ciega me impidió ver la realidad. Recordé cuando Jimena cumplió 23 años. Yo trabajaba dobles turnos en una tienda de ropa para pagarle la academia de maquillaje que tanto deseaba. Vendía mis propias joyas, las pocas que me quedaban del matrimonio anterior, para que no le faltara nada. Y cuando finalmente pudo abrir su pequeño salón de belleza en un local de Azucaica, ¿quién firmó como aval? Yo. ¿Quién puso los 15.000 euros de fianza? Yo. ¿Quién se quedó sin vacaciones 2 años seguidos para que ella pudiera vivir su sueño? Yo. Pero cuando el negocio comenzó a ir mal porque ella prefería salir de fiesta que trabajar los sábados, ¿quién apareció para ayudarla con las cuentas? Iván, mi marido, que se presentó como el salvador económico, ofreciéndole reestructurar sus deudas, enseñarle a llevar los libros, cuidar de ella como la hija que nunca tuvo. ¡Qué estúpida fui! Las lágrimas comenzaron a brotar mientras recordaba las noches que Iván llegaba tarde. Estuve ayudando a Jimena con el inventario, decía, besándome la frente con esa ternura que creí genuina. La niña no sabe nada de números. Alguien tiene que enseñarle. Y yo, orgullosa de tener un marido tan comprometido con mi hija, le preparaba la cena recalentada y le preguntaba cómo había ido todo. Me levanté como una sonámbula y caminé hasta la cocina. Abrí el frigorífico y vi los yogures que Iván tomaba cada mañana, la mermelada de fresa que le compraba porque era su favorita, el jamón ibérico que se permitía los domingos como capricho, todo pagado con mi dinero, todo elegido pensando en hacerlo feliz, porque la verdad que nunca me atrevía a admitir es que desde que nos casamos, yo era quien realmente mantenía la casa. Iván trabajaba como contable en una gestoría pequeña, ganaba un sueldo modesto que apenas le alcanzaba para sus gastos personales y el coche, pero yo, con mi tienda de artesanías, con las clases de cerámica que daba los fines de semana en el centro cultural, con las horas extra vendiendo en mercadillos navideños,
Yo era quien pagaba la hipoteca, la luz, el agua, la compra. Es temporal, me decía él cuando yo sugería que podríamos organizarnos mejor económicamente. Cuando me asciendan en la gestoría, cuando consiga esos clientes grandes que estoy esperando, entonces te devolveré todo con intereses. Sonreía con esa media sonrisa que me derretía y agregaba: mientras tanto, qué suerte tengo de tener una mujer tan fuerte y trabajadora. Y yo me sentía especial, importante, necesaria. Ahora entendía que no era amor, era conveniencia. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Iván, con esa voz falsa que usaba cuando quería manipularme sin que me diera cuenta. Marta, mi amor, sé que estás dolida, pero necesitamos hablar como adultos. No respondí. Solo escuchaba mientras preparaba café en la cafetera italiana que me había regalado mi madre antes de morir. Lo que pasó entre Jimena y yo no fue planeado. Surgió. No podemos evitar lo que sentimos. Pero tú sigues siendo importante para nosotros. ¿Importante? ¿Después de acostarse con mi hija durante meses a mis espaldas? El bebé va a necesitar estabilidad, una abuela, una casa. Podríamos encontrar una manera de que esto funcione para todos. Colgué, pero siguieron llegando mensajes de WhatsApp, primero de él, luego de ella. Mamá, sé que estás enfadada, pero piensa en el bebé. No tiene culpa de nada. Marta, por favor, no tomes decisiones precipitadas. Hablemos en persona. Mamá, me da mucha pena verte sufrir, pero el amor es así. No se puede controlar. Cada mensaje era una puñalada más profunda. Mi propia hija, la que parí entre gritos y lágrimas en el Hospital Virgen de la Salud, la que amamanté durante 2 años porque los médicos decían que era lo mejor para su salud, la que llevé en brazos cuando se rompió la pierna a los 8 años, la que defendí como una leona cuando su padre biológico trató de quitármela en aquel juicio horrible, mi Jimena. Esa misma niña ahora me escribía como si yo fuera un obstáculo en su historia de amor, como si mis sentimientos fueran un capricho de mujer mayor celosa, como si los 5 años que Iván y yo habíamos construido juntos fueran solo un ensayo para lo que realmente importaba, ellos dos. Me dirigí al salón y abrí el mueble donde guardaba las fotos familiares. Ahí estaban todas las mentiras documentadas. Iván cargando a Jimena en la playa de Laredo el verano pasado, los 3 brindando en la cena de Nochebuena, ella abrazándolo después de graduarse como técnica en estética. En todas las imágenes, él la miraba de una manera que ahora reconozco. No era cariño paternal, era otra cosa. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo una madre puede ser tan ciega? Tomé la foto de nuestra boda, la que tenía enmarcada en plata sobre la mesita del sofá. Ahí estábamos Iván y yo, radiantes, rodeados de flores blancas en el jardín de la casa rural de consuegra. Jimena, de 21 años, sonriente al fondo como dama de honor. Todos parecíamos tan felices. Todo era una farsa. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático ni espectacular. Fue silencioso, como cuando se agrieta una copa de cristal y no te das cuenta hasta que intentas usarla y se desmorona entre tus manos. Guardé todas las fotos en una caja de cartón y las subí al trastero. No las tiré. Todavía no podía, pero tampoco podía seguir viéndolas cada día, recordándome lo ingenua que había sido. Era hora de dejar de ser la mujer que daba todo sin esperar nada. Era hora de protegerme. Los días siguientes fueron como caminar por un campo minado de recuerdos. Cada rincón de la casa me susurraba verdades que había estado negando durante meses. La taza de café que Iván dejaba siempre sin lavar en el fregadero, esperando que yo la recogiera como una sirvienta silenciosa. Los pelos en el desagüe de la ducha que no eran míos, más largos y de diferente textura, que yo limpiaba sin hacer preguntas porque seguramente se le habían caído a Jimena durante alguna visita. ¡Qué estúpida había sido! El miércoles por la mañana, mientras organizaba el armario para donar ropa que ya no usaba, encontré algo que me heló la sangre. Entre las camisas de Iván, escondida como una serpiente entre las mangas, había una factura del Hotel Los Cigarrales, ese lugar romántico con vistas al Tajo donde fuimos para nuestro aniversario el año pasado. Pero la fecha era de hace 3 meses,
Y yo estaba en Madrid ese fin de semana visitando a mi prima enferma. La factura era por una suite junior para 2 personas. 2 noches. Servicios de spa incluidos. Me senté en el suelo del dormitorio, con esa hoja de papel temblando entre mis manos como una confesión silenciosa, mientras yo cuidaba a mi prima después de su operación de vesícula, durmiendo en un sofá incómodo y llevándole caldos caseros al hospital. Ellos se daban masajes en pareja y brindaban con champán en la terraza más hermosa de Toledo. El teléfono sonó. Era Jimena. «Mamá, ¿cómo estás? Hace 3 días que no sabemos nada de ti». Su voz sonaba tan normal, tan inocente, como si no hubiera dinamitado mi vida entera. «Estoy bien», mentí, con la voz quebrada. «Iván y yo hemos estado hablando. Queremos que sepas que esto no cambia nada entre tú y yo. Sigues siendo mi madre. ¿Cómo puede alguien ser tan cínica? ¿Cómo puede una hija mirar a su madre a los ojos y decirle que acostarse con su marido no cambia nada? ¿Y el bebé?», pregunté, odiándome por necesitar saber. «Está bien, de 8 semanas. Fuimos ayer al ginecólogo y pudimos escuchar el corazón. 8 semanas». Mientras yo planeaba nuestra cena especial para celebrar mis éxitos, mientras compraba ese vestido nuevo en Zara y me hacía las uñas pensando en vernos felices juntos, ella ya sabía que llevaba en su vientre al hijo del hombre que dormía cada noche a mi lado. «Mamá, ¿sigues ahí?» «Sí. Necesitamos hablar del piso. Iván dice que legalmente él tiene derecho a quedarse porque está casado contigo, pero yo creo que sería mejor que nos lo quedáramos nosotros. El bebé va a necesitar espacio, y tú siempre dijiste que esa casa era demasiado grande para una sola persona». ¿Una sola persona? ¿Ya me había borrado de la ecuación? ¿Ya habían decidido mi futuro sin consultarme? «La casa está a mi nombre», dije, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. «Sí, pero Iván es tu marido. En España, los bienes matrimoniales se comparten, ¿no? Además, él ha estado pagando parte de la hipoteca todos estos años». «¿Parte de la hipoteca?» Iván jamás había pagado ni 1 euro de esa casa. Yo la compré antes de conocerlo, con el dinero de la venta del piso que heredé de mis padres y años de ahorros trabajando en la fábrica textil de Illescas. Pero claro, él le había mentido también a ella. «Tengo que irme, Jimena». «Espera, mamá. Una cosa más. Iván ha estado muy triste estos días. Dice que tú no contestas sus llamadas. Él te quiere mucho, ¿sabes? Solo que ahora nos quiere a las 2 de manera diferente». Colgué y tiré el teléfono contra la pared. La pantalla se agrietó como una telaraña, reflejando perfectamente cómo me sentía por dentro. Esa tarde, mientras tomaba una manzanilla en el porche de casa, llegó la vecina de enfrente, Carmen, una mujer de 70 años que llevaba 30 viviendo en el barrio y se enteraba de todo antes que nadie. «Ay, Marta. Hija», me dijo, sentándose en la otra silla sin que la invitara. «Me he enterado de lo tuyo con Iván y la niña. Todo el barrio está comentándolo». El calor me subió a las mejillas. Todo el barrio. Mi humillación era ahora el entretenimiento de la merienda para las señoras del distrito. «¿Cómo te has enterado?» «Mi hermana Pilar trabaja de limpieza en el Hotel Los Cigarrales. Los ha visto allí varias veces. Pensaba que a lo mejor era una sorpresa que te estaban preparando. Pero cuando se enteró de lo del embarazo, varias veces. No había sido solo esa factura que encontré. Habían estado yendo allí regularmente, construyendo su historia de amor paralela, mientras yo trabajaba como una mula para mantener nuestra vida familiar. También los vio tu hijo político en el Corte Inglés comprando ropa de bebé hace 2 semanas. Continuó Carmen, ajena a cómo cada palabra era un martillo golpeando mi dignidad. Pilar dice que parecían muy ilusionados, eligiendo cochecitos y cunas. Gastaron una fortuna, ropa de bebé, con mi dinero, porque el sueldo de Iván apenas le daba para sus gastos, y Jimena había cerrado su salón de belleza hace 6 meses alegando que necesitaba un descanso para encontrar su verdadero camino en la vida. ¿Su verdadero camino? Robarme el marido, aparentemente. «Ay, criatura», suspiró Carmen. «Los hombres son así. Les pones una jovencita delante y se olvidan de todo lo que han construido. Y las hijas de ahora no tienen respeto por nada».
Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de tila que se enfriaba entre mis manos, mirando hacia el jardín donde Iván había plantado rosales para mí el año pasado. Los había regado religiosamente cada tarde, presumiendo ante los vecinos de lo bonitas que iban a quedar las flores rojas. ¿También regaba a mi hija con la misma dedicación? El viernes llegó el golpe final. Estaba en la tienda, intentando distraerme organizando el nuevo stock de cerámicas de Talavera, cuando recibí un mensaje de Iván en WhatsApp. Marta, he hablado con un abogado. Por el bien de todos, creo que deberíamos llegar a un acuerdo amistoso. Jimena está embarazada y estresada, y tú mereces empezar de nuevo. Si me transfieres la mitad del valor de la casa, nos vamos y no vuelves a vernos. Piénsalo. Es lo mejor para el bebé. La mitad de mi casa. La casa que compré con mis ahorros, que decoré con mis manos, donde cuidé a mi madre durante sus últimos días de cáncer, donde recibí a Jimena cada vez que peleaba con algún novio y necesitaba refugio. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era ella. Mamá, sé que Iván te ha escrito. Por favor, no lo tomes a mal. Solo queremos resolver esto sin abogados ni problemas. Podríamos quedar para comer mañana y hablarlo todo con tranquilidad. Te invito yo. ¿Me invitaba ella? ¿Con qué dinero? ¿Con el dinero que yo le había estado dando para sus gastos durante estos meses? Porque sí, ahora lo recordaba todo con claridad terrible. Los 300 euros mensuales que le transfería para ayudarla hasta que encontrara trabajo. Los otros 200 que le daba en efectivo cuando venía a casa fingiendo que solo quería visitarme. Los 150 del móvil, los 100 del gimnasio, los 80 de las uñas y el pelo. ¿Cuánto dinero mío habían gastado en hoteles? ¿En cenas románticas? ¿En la ropa premamá que seguramente ya estarían comprando? Me miré en el espejo del baño de la tienda. 50 años. Arrugas alrededor de los ojos de tanto sonreír a clientes que no siempre eran amables. Manos ásperas de trabajar con arcilla y limpiar casa. Canas que teñía religiosamente cada mes porque Iván decía que me favorecía más el castaño. ¿Cuándo había dejado de cuidarme para cuidar a otros? ¿Cuándo había aceptado que mi papel en la vida era ser útil en lugar de ser feliz? Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Y tuve un sueño extraño pero reconfortante. Estaba en un campo de girasoles, caminando sola pero sin miedo, con una maleta en la mano y el sol en la cara. Cuando desperté, supe exactamente qué tenía que hacer. El sábado por la mañana llegaron juntos a casa. Los vi desde la ventana de mi dormitorio. Iván con su camisa azul planchada, la que yo le había regalado por su cumpleaños, y un ramo de flores del Mercadona en la mano. Jimena caminaba a su lado, con la mano protectivamente sobre su vientre a un plano, como si ya fuera una Madonna renacentista posando para un cuadro. Tocaron el timbre 3 veces. Después golpearon la puerta. Finalmente, Iván gritó desde la calle. «Marta, sabemos que estás ahí. Solo queremos hablar». Me quedé inmóvil en el sofá del salón, con una taza de café frío entre las manos. Podía escuchar sus voces filtradas a través de los cristales de las ventanas que daban al jardín trasero. «Estás siendo muy infantil», decía Jimena, con ese tono de superioridad moral que había perfeccionado desde adolescente. Después de todo lo que hemos hecho por ella, se comporta como una cría malcriada. «Otsiwa». ¿Todo lo que habían hecho por mí? ¿Cuándo exactamente? Cuando me dejaron sola durante la neumonía del año pasado mientras ellos, según ahora sabía, se escapaban a sus citas románticas, o cuando fingían consolarme por la muerte de mi gata Luna mientras planeaban su traición. «Dale tiempo», respondía Iván con esa voz calculada que usaba cuando quería parecer razonable. «Está procesando la situación, pero tiene que entender que no puede chantajearnos emocionalmente. Tenemos derecho a ser felices». ¿Chantaje emocional? ¿Por no querer ver a la persona que me había destrozado la vida? Se quedaron ahí durante una hora completa esperando que yo saliera, que cediera, que me comportara como la mujer sumisa y comprensiva que había sido durante años. Pero por primera vez en mi vida adulta, no abrí la puerta, no corrí a solucionarles el problema, no me sacrifiqué para hacer su vida más fácil. El lunes apareció mi cuñada Rosa, la hermana de Iván, en la tienda.
Era una mujer de 40 años que siempre me había tratado con la condescendencia típica de quien cree que su hermano podría haber encontrado algo mejor. «Ay, Marta», me dijo, fingiendo compasión mientras tocaba las piezas de cerámica como si fueran objetos de segunda mano en un rastro. «Me he enterado de todo el lío. Qué situación más complicada, ¿verdad?» «Hola, Rosa», respondí sin alzar la vista del inventario que estaba haciendo. «Mira, vengo como mediadora. Iván está destrozado. La pobre Jimena no para de llorar por tu reacción. Y el bebé... Ay, ese angelito no tiene culpa de nada. El bebé. Siempre el bebé. Como si un feto de 8 semanas fuera el escudo perfecto para justificar cualquier traición. ¿Sabes qué creo yo?», continuó Rosa, acercándose al mostrador. «Que esto os puede venir bien a todos. Tú ya tienes 50 años, Marta. No es que no seas atractiva, pero seamos realistas. ¿Cuántas oportunidades más vas a tener de encontrar pareja? Y los hombres de vuestra edad buscan mujeres más jóvenes». Sentí como si me hubiera abofeteado, pero no con rabia. Con algo peor, con lástima. En cambio, Jimena está en la flor de la vida. Siguió, ajena a mi expresión. Tiene 26 años. Está guapísima. Va a ser madre. Iván puede darle la familia que siempre soñó. Y tú podrías ser la abuela más presente del mundo. Imagínate qué bonito. Ser abuela del hijo que mi marido había hecho con mi hija. Cuidar al bebé mientras ellos salían de cena romántica. Convertirme en la niñera gratuita de su historia de amor. Además, Rosa bajó la voz como si fuera a contarme un secreto. Entre tú y yo, Iván nunca ha sido muy expresivo en el tema del sexo, pero con Jimena ha florecido. Están como dos tortolitos. Es bonito verlos tan enamorados. Ahí estaba, el último clavo en mi ataúd de dignidad. No solo me habían traicionado, no solo me habían humillado públicamente, sino que además mi propia cuñada venía a restregarme por la cara lo maravillosa que era su vida sexual. «Rosa», dije, cerrando el libro de cuentas con más fuerza de la necesaria, «sal de mi tienda». «¿Perdón? Que te vayas. Ahora». «Ay, Marta, no te pongas así. Solo intento ayudar». «¡Fuera!». Rosa se marchó masculinando algo sobre mujeres amargadas y oportunidades perdidas. Pero yo ya no la escuchaba. Estaba temblando de rabia, pero también de algo que no había sentido en años. Poder. Esa tarde llegó mi madre política, Amparo, una señora de 75 años que siempre había sido amable conmigo, pero que tenía la costumbre de opinar sobre todo sin que se lo pidieran. «Hija mía», me dijo, entrando en casa como si fuera suya, «vengo a ver cómo estás. Rosa me ha contado que la has echado de muy malas maneras». «Amparo, no estoy de humor para visitas». Lo entiendo. Es normal que estés dolida. Pero mira, yo he visto muchas cosas en mis 75 años, y te voy a decir una verdad como un templo. Los hombres son como son. Iván no es malo, solo es débil. Se ha dejado embaucar por esa chiquilla». ¿Embaucar? ¿Jimena había embaucado a un hombre de 45 años? ¿O tal vez Iván había seducido a una chica que lo conocía desde los 21 años y lo veía como una figura paterna? «El problema es que tú le has dado demasiada libertad», continuó Amparo, instalándose en mi sofá como si fuera a dar una conferencia. «Las mujeres de hoy en día creen que pueden ser amigas de sus maridos, darles espacio, confiar ciegamente. Pero los hombres necesitan mano firme, Marta. Necesitan que los controles. ¿Controlar? ¿Era culpa mía por no haber sido suficientemente celosa? ¿Por no haber espiado a mi marido como si fuera un delincuente? Mi consejo es que perdones y olvides». Siguió. «Que aceptes la situación. Al fin y al cabo, Jimena es tu hija, y ese bebé va a ser tu nieto. La familia es lo más importante, Marta. No destruyas décadas de relación por un desliz». ¿Un desliz? ¿Meses de adulterio, mentiras, hoteles y planes a mis espaldas eran un desliz? «Amparo», la interrumpí. «Mi matrimonio se ha acabado. No voy a perdonar esto». «Ay, hija, no digas eso. Piénsalo bien. ¿Qué vas a hacer tú sola a los 50 años? ¿Trabajar en esa tiendecita toda la vida? ¿Envejecer sin familia? Porque si rompes con Iván, también pierdes a Jimena. Y al bebé». Ahí estaba la amenaza velada. Si no aceptaba ser humillada, me quedaría sola, sin marido,
sin hija, sin nietos, como si la soledad fuera peor que la traición, como si estar sola fuera el peor destino imaginable para una mujer de mi edad. Mira, yo hablo desde la experiencia. Amparo se acercó y me tomó de las manos con esa falsa ternura que usan las personas cuando quieren manipularte. Cuando mi Esteban me engañó hace 30 años, también estuve furiosa, pero lo perdoné. Y mira qué matrimonio más bonito hemos tenido. Los hombres se equivocan, Marta. Pero si eres lista, puedes usar esos errores a tu favor. ¿A mi favor? ¿Cómo exactamente? Ahora Iván se va a sentir culpable toda la vida. Podrás pedirle lo que quieras. Un viaje a las Maldivas, joyas, ropa cara. Aprovéchate de la situación. Me solté de sus manos como si me hubiera picado una avispa. ¿Eso era lo que Amparo había hecho durante 30 años? ¿Cobrar por su humillación? ¿Convertir su matrimonio en una transacción comercial donde ella se callaba a cambio de regalos? No, dije con una firmeza que me sorprendió. No quiero sus regalos de culpa. No quiero su lástima. No quiero nada de él. Pero Marta, Amparo, márchate. Y no vuelvas. Se fue ofendida, murmurando algo sobre mujeres orgullosas que se quedaban solas por no saber perdonar. Esa noche, mientras cenaba una tortilla francesa en la cocina que ahora me parecía demasiado grande, recibí un mensaje de WhatsApp de mi prima Cristina desde Madrid. Acabo de hablar con Jimena. Me ha contado todo. Marta, por favor, no hagas una locura. Piensa en el bebé, piensa en la familia. Estas cosas pasan, pero se superan. No puedes tirar por la borda tantos años por un momento de debilidad de Iván. Hasta mi propia familia me pedía que fuera comprensiva, que perdonara, que me tragara mi dolor para que otros pudieran ser felices. Pero por primera vez en mi vida, la respuesta fue no. No iba a perdonar para que todos estuvieran cómodos excepto yo. No iba a fingir que esto se podía superar. No iba a criar al hijo de mi marido y mi hija como si fuera la abuela más feliz del mundo. Y desde luego, no iba a quedarme en silencio para no incomodar a nadie. Era hora de que todos supieran quién era realmente Marta Sánchez Delgado. El martes por la mañana hice algo que no había hecho en 5 años. Me quedé en la cama hasta las 11. No puse el despertador. No me levanté a preparar el café de Iván. No planché su camisa para el trabajo. Por primera vez desde que nos casamos, mi rutina matutina no giraba alrededor de las necesidades de otro. La sensación era extraña, casi culpable, como si estuviera transgrediendo una ley natural que dictaba que las mujeres como yo debíamos estar siempre en movimiento, siempre disponibles, siempre útiles. Pero también era liberadora. Me preparé un desayuno que jamás me habría permitido cuando tenía que cocinar para 2. Tostadas francesas con miel, zumo de naranja natural exprimido a mano, café con leche en la taza de porcelana buena que solo usábamos para invitados. Me senté en el porche trasero, donde las bugambillas que planté hace 3 años ahora cubrían casi toda la valla, creando un rincón privado que parecía un pequeño paraíso secreto. El silencio era absoluto. No había voces exigiendo atención. No había reproches disfrazados de conversación. No había esa tensión constante de estar intentando mantener felices a personas que nunca parecían estarlo del todo. Mi teléfono vibró. Era Iván. Marta, por favor, recapacita. He pasado toda la noche despierto pensando en nosotros, en lo que hemos construido juntos. ¿De verdad vas a tirar todo por la borda? Podemos ir a terapia de pareja. Podemos solucionarlo. ¿Terapia de pareja? ¿Con qué dinero? ¿El mío? ¿Como siempre? No respondí. En su lugar, me vestí con una tranquilidad que no había sentido en meses, y conduje hasta la oficina de mi abogada, Marisol Herrera, una mujer de mi edad que llevaba mi divorcio anterior, y a quien siempre había admirado por su claridad mental y su falta total de sentimentalismo cuando se trataba de asuntos legales. Su despacho estaba en la calle de La Plata, en un edificio histórico del casco antiguo de Toledo, con ventanas que daban a la plaza de Zocodover. Subí las escaleras de mármol con más determinación de la que había sentido en años. «Vaya, Marta», me dijo Marisol cuando entré. «No esperaba verte tan pronto. ¿Todo bien con Iván?» «Todo mal con Iván», respondí, sentándome en la silla de cuero frente a su escritorio.
Necesito divorciarme. Inmediatamente. Le conté toda la historia sin omitir detalles. La traición, el embarazo, los chantajes económicos, la presión familiar. Marisol tomaba notas con esa concentración profesional que solo tienen las personas acostumbradas a desenmarañar vidas rotas. ¿Firmasteis algún tipo de acuerdo prenupcial? Me preguntó. Sí, separación total de bienes. Marisol alzó las cejas, sorprendida. ¿En serio? Muy poca gente lo hace en España. Eso te simplifica mucho las cosas. Abrí mi bolso y saqué la carpeta que había recuperado de mis archivos personales. El documento estaba impecablemente conservado, notariado y registrado. Aquí está todo, dije, deslizando los papeles sobre su escritorio. Marisol leyó durante unos minutos, asintiendo ocasionalmente y subrayando párrafos específicos con un rotulador amarillo. Esto es oro puro, Marta, me dijo finalmente. Según este documento, Iván renuncia a cualquier reclamación sobre bienes adquiridos antes y durante el matrimonio. La casa es tuya completamente, así como la tienda, las cuentas bancarias a tu nombre, todo. ¿Y él qué puede reclamar? Nada. Absolutamente nada. Se va como llegó. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. ¿Cuánto tardaría el proceso? Con estos papeles y considerando que hay adulterio de por medio, podemos tener una sentencia en 2 meses máximo. 3 si Iván decide complicarse la vida poniendo objeciones. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, puedes echarlo de casa cuando quieras. Legalmente, no tiene derecho a permanecer en una propiedad que no es suya, especialmente después de haber cometido adulterio. Podemos solicitar una orden de alejamiento temporal si es necesario. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me mareé. Durante semanas había vivido con la sensación de que era una prisionera en su propia vida, atrapada en una situación donde todos los demás parecían tener más derechos que ella. Hay algo más, le dije. Iván lleva meses diciéndole a Jimena que ha estado pagando parte de la hipoteca y que tiene derecho a quedarse con la mitad de la casa. ¿Ha pagado algo? Ni un euro. Yo tengo todos los recibos bancarios que lo demuestran. Marisol sonrió con esa expresión feroz que ponen los abogados cuando detectan mentiras fáciles de desmontar. Perfecto. Vamos a necesitar esos documentos. Y también quiero copias de todas las transferencias que hayas hecho a Jimena en los últimos años. ¿Por qué? Porque si ellos van a jugar sucio, nosotras vamos a jugar limpio, pero con todas las cartas sobre la mesa. Quiero que vean exactamente cuánto dinero has invertido en mantener a esa familia que ahora te está dando la espalda. Salí del despacho de Marisol sintiendo como si hubiera recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. Mi propia agencia. La capacidad de tomar decisiones que me beneficiaran a mí en lugar de beneficiar a otros. Esa tarde, en lugar de abrir la tienda, conduje hasta el Corte Inglés de Toledo. Hacía más de 2 años que no me compraba ropa para mí misma. Todo mi dinero extra siempre tenía un destino más urgente. Algo que Iván necesitaba, algo que Jimena quería, algún gasto de la casa que no podía posponerse. Me probé vestidos que nunca me habría permitido antes. Colores brillantes en lugar de los tonos neutros y apropiados que Iván prefería. Una chaqueta de ante color mostaza que me hacía parecer más joven y más segura de mí misma. Zapatos de tacón que compraba porque me gustaban, no porque fueran prácticos para trabajar de pie todo el día. La dependienta, una chica joven con el pelo teñido de rosa, me ayudaba con genuino entusiasmo. Ese vestido le queda increíble, señora. Le rejuvenece 10 años. ¿De verdad? Pregunté, mirándome en el espejo. Totalmente. Debería llevárselo. Se ve radiante. Radiante. Hacía años que nadie me decía que me veía radiante. Iván solía comentar mi apariencia solo cuando algo no le parecía bien. El corte de pelo demasiado corto, el vestido demasiado juvenil para mi edad, el maquillaje demasiado llamativo para ir al trabajo. Me llevé 4 conjuntos completos, incluyendo ropa interior nueva. No por seducir a nadie, sino por el simple placer de sentir tela suave y bonita contra mi piel. Al llegar a casa, encontré a Iván esperándome en el sofá del salón. Tenía las llaves de casa en la mano y una expresión de desesperación que nunca le había visto antes. ¿Dónde has estado?, me preguntó, y por primera vez en años,
Su tono no era de reproche, sino de auténtica preocupación. He llamado a la tienda y estaba cerrada. No contestabas al teléfono. He estado comprando ropa. Respondí, mostrándole las bolsas. ¿Ropa? Pero si acabas de comprarte. Se detuvo a media frase, porque ambos sabíamos que no me había comprado ropa nueva desde hacía más de un año. Marta, tenemos que hablar, dijo, levantándose del sofá con movimientos cautelosos, como si estuviera acercándose a un animal herido. Sé que estás dolida, y tienes todo el derecho del mundo. Pero esto no puede seguir así. Tienes razón, respondí con una calma que lo desconcertó. No puede seguir así. Podemos solucionarlo. Jimena y yo, lo nuestro fue una locura, un error. Podemos superarlo. No, Iván, no podemos. ¿Por qué no? Hemos pasado por cosas difíciles antes. ¿Cuándo? Lo interrumpí. ¿Cuándo hemos pasado por algo difícil juntos? Porque yo recuerdo que cuando tuve la neumonía el año pasado, tú desaparecías constantemente. Cuando se murió mi madre, te quedaste en casa viendo el fútbol mientras yo me encargaba del funeral sola. Cuando perdí mi trabajo anterior y estuve 3 meses sin ingresos, seguiste esperando que pagara mi parte de todos los gastos. Iván parpadeó, como si acabara de darse cuenta de que existía una versión de nuestra relación que él nunca había considerado. Yo siempre te he apoyado. ¿Cómo? ¿Cuándo? Dame un solo ejemplo de una vez que hayas sacrificado algo tuyo por mí. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo, porque la verdad era que no podía. En 5 años de matrimonio, Iván nunca había pospuesto sus planes por los míos, nunca había gastado su dinero en algo que yo necesitara, nunca había antepuesto mi bienestar al suyo. Marta, intentó de nuevo. Vete de mi casa, Iván. ¿Qué? Recoge tus cosas y vete. Esta misma noche. Sus ojos se llenaron de pánico, pero por primera vez no me afectó verlo sufrir. Su dolor no era mi responsabilidad. Iván no se fue esa noche. Se quedó en el sofá del salón como un perro abandonado esperando que su dueño reconsiderara la decisión. Por la mañana lo encontré ahí mismo, con la ropa arrugada y los ojos hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Marta, por favor, me suplicó cuando bajé a desayunar. Dame una oportunidad de explicarte todo. De verdad. ¿Explicarme qué? ¿Cómo te acostaste con mi hija durante meses? ¿Cómo gastasteis mi dinero en hoteles mientras yo creía que éramos una familia feliz? No fue así, ¿no? Entonces explícame cómo fue. Se quedó callado durante un largo minuto, mirando sus manos como si ahí estuvieran escritas las palabras que necesitaba encontrar. Jimena. Ella estaba muy mal emocionalmente, deprimida. Me pedía consejo constantemente. Lloraba. Necesitaba que alguien la escuchara. ¿Y la mejor manera de escucharla era acostándote con ella? No empezó así, gritó, perdiendo por fin esa compostura calculada que había mantenido durante días. Fue poco a poco, una conversación, una copa de vino cuando tú trabajabas tarde, un abrazo que duró demasiado. Iván, para. Al principio me sentía terrible, pero ella me decía que nunca había sentido algo así, que yo era el único hombre que la había entendido de verdad. ¿En serio? ¿Me estaba contando los detalles de su seducción como si eso fuera a hacerme sentir mejor? ¿Y cuando se quedó embarazada? Continuó, ajeno a mi expresión de asco. Los dos supimos que era una señal, que esto estaba destinado a pasar. Una señal. Su traición era cosa del destino. Sal de mi casa, le dije con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Ahora mismo. No puedes echarme así. Soy tu marido. Ya no. Esa misma mañana, Marisol me llamó para decirme que había preparado todos los papeles del divorcio y que podía presentarlos inmediatamente si yo estaba segura de mi decisión. Estaba segura. Pero antes de firmar nada, necesitaba hacer algo que llevaba posponiendo desde el día de la cena fatídica. Hablar con Jimena cara a cara. No por teléfono, no a través de terceros. Quería mirarla a los ojos y entender cómo la niña que había criado con tanto amor había sido capaz de hacerme esto. La cité en el Café Central, ese lugar en la Plaza Mayor donde solíamos desayunar juntas los domingos cuando ella era adolescente, y me contaba sus problemas con los chicos del instituto. Pensé que tal vez un entorno cargado de buenos recuerdos podría ablandar su corazón,
hacerle recordar quién era yo para ella antes de convertirme en un obstáculo para su felicidad. Llegó tarde, como siempre, pero esta vez no me molestó esperarla. Usé esos 20 minutos para observar a la gente que pasaba por la plaza, familias enteras paseando con normalidad, madres cogidas del brazo de sus hijas adultas, nietos correteando alrededor de abuelas sonrientes. ¿Había alguna de esas mujeres que hubiera pasado por lo mismo que yo? ¿Cuántas historias de traición familiar se escondían detrás de esas sonrisas dominicales? Cuando finalmente apareció, me impresionó lo guapa que se veía. El embarazo le sentaba bien. Tenía la piel luminosa, el pelo más brillante, una especie de resplandor que solo tienen las mujeres que se sienten profundamente amadas y deseadas. Por un segundo, sentí una punzada de algo parecido a la nostalgia. Mi hija, mi niña, la persona más importante de mi vida durante 26 años. Pero cuando se sentó frente a mí y me sonrió con esa expresión de inocencia fingida, la nostalgia se evaporó como el humo. Mamá, qué alegría que me hayas llamado. Pensé que no querrías verme nunca más. ¿Por qué lo hiciste, Jimena? No hubo preámbulos. No hubo cortesías. Fue directo al grano. Ella suspiró, como si la pregunta la aburriera. No fue algo planeado, mamá. Simplemente pasó. No me vengas con esa mierda. Las cosas no simplemente pasan. Se toman decisiones. Durante meses. ¿Cuándo empezó? Jimena removió el azúcar de su café con movimientos nerviosos, evitando mi mirada. Hace como 8 meses. Yo estaba muy mal, ¿te acuerdas? Había cerrado el salón, no encontraba trabajo, me había dejado Marcos, su novio anterior. Un chico normal, trabajador, que la adoraba pero que aparentemente no era lo suficientemente emocionante para ella. Iván me escuchaba. Me hacía sentir especial. Me decía que era inteligente, que tenía potencial, que cualquier hombre estaría afortunado de tenerme. Así que decidiste que ese hombre fuera mi marido. Ah, no fue así, protestó, pero sin mucha convicción. Al principio solo hablábamos. Él me daba consejos sobre trabajo, sobre la vida. Era como tener un padre de verdad, ¿sabes? ¿Un padre? ¿Se había acostado con el hombre al que llamaba papá? ¿Y cuándo dejó de ser paternal? Jimena se ruborizó, pero había algo de orgullo en su sonrojo. Una noche que tú te quedaste trabajando hasta muy tarde en el inventario de la tienda. Él vino a casa y me encontró llorando porque había discutido contigo por teléfono sobre no sé qué tontería. Me consoló y... te acostaste con él. No fue solo sexo, exclamó, atrayendo las miradas de otras mesas. Nos enamoramos de verdad, mamá. Fue como si hubiéramos estado esperándonos toda la vida sin saberlo. Toda la vida. Ella tenía 21 años cuando conoció a Iván. Toda su vida adulta la había pasado considerándolo una figura paterna, y ahora me decía que había estado esperándolo románticamente. ¿Y yo qué? ¿Yo no significaba nada en esa historia de amor tan bonita? Por primera vez, Jimena me miró directamente a los ojos, y lo que vi ahí me heló la sangre. No había culpa. No había arrepentimiento. Solo había una frialdad calculada que no reconocía en la hija que había criado. Mamá, tú ya habías tenido tu oportunidad con Iván. 5 años. Y seamos honestas, vuestro matrimonio no era precisamente una historia de pasión arrebatadora. ¿Mi oportunidad? ¿Como si mi marido fuera un juguete que había que compartir por turnos? ¿Sabes qué te voy a decir, Jimena? Me levanté de la mesa, dejando un billete de 10 euros junto a mi café intacto. Que te vaya bien con él, que seas muy feliz. Pero no cuentes conmigo para nada, ni para cuidar al bebé, ni para ayudas económicas, ni para ser la abuela comprensiva que perdona todo. Mamá, espera. No, se acabó. Has elegido al hombre por encima de la madre que te parió. Vive con las consecuencias. No puedes hacer esto, gritó, siguiéndome hacia la salida del café. Ese bebé es tu nieto, es tu sangre. Me di la vuelta y la miré con una tristeza tan profunda que me dolía hasta el alma. Mi sangre eras tú, Jimena, y mírame cómo me has tratado. Esa noche, Iván apareció en casa acompañado de refuerzos. Traía a Rosa, a Amparo, y sorprendentemente, también a mi prima Cristina, que había venido desde Madrid expresamente para mediar en esta situación tan delicada. Marta.
me dijo Cristina nada más entrar. He hablado con Jimena. Está destrozada. No puede ser que rompas la relación con tu única hija por esto. ¿Por esto? Repetí. ¿Te refieres a que se haya acostado con mi marido y esté esperando un hijo suyo? Las familias pasan por crisis, intervino Amparo, instalándose en mi sofá como si estuviera en su casa. Pero al final, la sangre es la sangre. Iván está arrepentido, añadió Rosa. Los dos lo están. Han cometido un error, pero están dispuestos a enmendarlo. ¿Enmendarlo cómo? Pregunté. ¿Haciendo que el bebé desaparezca? ¿Borrando 8 meses de engaños? Podrías quedarte con la casa, dijo Iván de repente. Yo me buscaría otro sitio con Jimena. No tendrías que vernos. ¿Era su gran concesión? ¿Permitirme quedarme en mi propia casa que él jamás había ayudado a pagar? Y podrías ver al bebé cuando quisieras, agregó Jimena, que había aparecido por la puerta como si hubiera estado esperando su turno. Ser la abuela que siempre soñaste ser. Todas me miraban expectantes, como si acabaran de ofrecerme el mejor trato posible, como si debiera agradecer su generosidad por permitirme ser parte de la familia que habían destruido. Fuera, dije en voz baja. ¿Perdón? Preguntó Cristina. Fuera de mi casa. Todos. Ahora mismo. Marta, no seas tan dramática. Empezó Amparo. Fuera. Grité con una fuerza que no sabía que poseía. Y no volváis nunca más. Ninguno de vosotros. Se miraron entre ellos con expresiones de shock, como si no pudieran creer que la dulce y comprensiva Marta fuera capaz de alzar la voz. Si cambias de opinión, me dijo Iván desde la puerta, sabes dónde encontrarnos. No voy a cambiar de opinión. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, por primera vez en meses, mi casa volvió a sentirse como un hogar. Los papeles del divorcio se firmaron un viernes lluvioso de noviembre. Marisol me acompañó al juzgado de Toledo, donde un funcionario de mirada cansada selló oficialmente el fin de mi matrimonio con la misma indiferencia con que podría haber sellado cualquier otro documento administrativo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Marisol mientras salíamos del edificio gris de la Administración de Justicia. Libre, respondí, sorprendiéndome de lo sincera que sonaba esa palabra. Y era cierto. Por primera vez en 5 años, caminar por la calle no implicaba calcular mentalmente cuánto dinero tendría que gastar en la cena de esa noche, o preocuparme por si Iván estaría de mal humor cuando llegara a casa, o preguntarme si había hecho algo mal que requiriera disculpas preventivas. Esa libertad recién estrenada me daba vértigo, pero también una energía que no recordaba haber sentido desde mi juventud. Con el divorcio finalizado, tomé una decisión que llevaba contemplando durante semanas: cerrar temporalmente la tienda y tomarme un mes de vacaciones. No para llorar mi pérdida, sino para redescubrir quién era Marta Sánchez sin apellidos añadidos, sin obligaciones familiares, sin la necesidad constante de ser útil para alguien más. Mi primer destino fue Santander, donde mi amiga de la infancia, Elena, tenía un pequeño hostal frente al mar. Hacía 15 años que no nos veíamos en persona, pero habíamos mantenido el contacto a través de WhatsApp y las redes sociales. Cuando le conté por teléfono lo que había pasado, su reacción fue inmediata. Vente para acá ahora mismo. Necesitas aire de mar y conversaciones hasta las tantas con una botella de albariño. Elena no había cambiado nada. Seguía siendo esa mujer directa y sin filtros que a los 20 años me convencía para saltarme clases y ir a la playa. Ahora, a los 50, me convenció para algo mucho más revolucionario: cuidar de mí misma sin sentirme culpable por ello. ¿Sabes cuál es tu problema, Marta?, me dijo la primera noche, mientras caminábamos por la playa del Sardinero, con las olas lamiendo nuestros pies descalzos. Que confundiste ser buena persona con ser tonta. No creo que fuera tonta. Claro que lo fuiste. Y yo también lo fui durante años. Criamos a nuestras hijas pensando que el amor incondicional significaba aguantar cualquier mierda que nos hicieran. Les enseñamos que las madres siempre perdonan, siempre comprenden, siempre están disponibles. Elena había pasado por su propio infierno familiar 5 años atrás, cuando descubrió que su hijo mayor le había estado robando dinero durante meses para mantener su adicción al juego. La diferencia fue que ella puso límites desde el primer día. ¿Sabes qué aprendí?, continuó.
deteniéndose para recoger una concha especialmente bonita. Que el amor verdadero también incluye decir no, también incluye protegerse. Si no te respetas a ti misma, nadie más lo va a hacer. Pasé 2 semanas en Santander haciendo cosas que no hacía desde antes de ser madre. Dormir hasta tarde sin sentirme culpable, leer novelas enteras en una tarde, pasear sin rumbo fijo, comer cuando tenía hambre sin preocuparme por preparar comida para nadie más. Una mañana, mientras desayunaba en una cafetería del puerto viendo a los pescadores reparar sus redes, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, Marta. Soy Patricia, la vecina de al lado de tu antigua casa en Azucaica. Sé que no nos conocemos bien, pero quería decirte que admiro mucho lo que has hecho. Mi marido me engañó hace 2 años, y yo no tuve el valor de dejarlo. Ver tu fuerza me ha inspirado. Espero que seas muy feliz. Ese mensaje me llegó al alma de una manera que no esperaba. De repente me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era la historia de miles de mujeres que habían elegido el camino difícil de la dignidad por encima de la comodidad del conformismo. Al volver a Toledo, encontré mi casa exactamente como la había dejado, pero algo había cambiado en la forma en que la percibía. Ya no era el escenario de mi humillación, sino mi refugio, mi territorio, mi reino personal donde yo establecía las reglas. Lo primero que hice fue redecorar completamente el dormitorio principal. Tiré todo lo que me recordara a Iván, las cortinas que él había elegido porque daban más privacidad, la colcha marrón que yo odiaba pero que él consideraba elegante y masculina, incluso el colchón donde habíamos dormido juntos durante 5 años. Me compré una cama nueva, más pequeña pero infinitamente más cómoda, con sábanas de colores que me alegraban la vista cada mañana. Pinté las paredes de un tono dorado suave que hacía que la habitación pareciera bañada en luz de atardecer permanente. La transformación no fue solo estética. También cambié las rutinas, los horarios, hasta la forma de organizar los muebles. Mi casa se convirtió en el reflejo de quién era yo realmente, no de quién había sido para complacer a otros. Reabrí la tienda en diciembre, pero con una energía completamente renovada. Amplié el catálogo, incluyendo piezas de artistas locales. Organicé talleres de cerámica los fines de semana. Convertí el pequeño espacio trasero en un rincón de lectura, donde los clientes podían hojear libros sobre arte mientras tomaban café. Los cambios funcionaron. Las ventas navideñas fueron las mejores de los últimos 3 años, y por primera vez desde que abrí el negocio, tuve que contratar ayuda de medio tiempo para los días más ocupados. Contraté a Sara, una chica de 24 años recién licenciada en Bellas Artes, que tenía esa pasión por el arte que yo había perdido durante años, de preocuparme solo por vender lo suficiente para pagar las facturas. Trabajar con ella me recordó por qué había abierto la tienda en primer lugar, no por obligación económica, sino por amor genuino a las cosas bellas y hechas a mano. Una tarde de enero, mientras Sara atendía a una cliente y yo organizaba el inventario, entró en la tienda una mujer elegante de unos 60 años que no reconocí inmediatamente. «Disculpe, ¿es usted Marta Sánchez?» «Sí, soy yo. Soy Lucía Morales, de la Galería Arte y Alma de Madrid. He oído hablar mucho de su tienda y quería conocerla en persona». Lucía Morales. Había visto su nombre en revistas especializadas. Gestionaba una de las galerías de arte contemporáneo más prestigiosas de la capital. «Estoy organizando una exposición sobre artesanos españoles contemporáneos», me explicó mientras examinaba las piezas expuestas con ojo experto. Me gustaría incluir algunas de sus cerámicas y también me preguntaba si estaría interesada en colaborar como curadora. Necesito a alguien con conocimiento real del sector artesanal, no solo académico. ¿Curadora? ¿Yo? La mujer que hace 6 meses se consideraba solo una tendera de pueblo se había convertido, sin darse cuenta, en una experta reconocida en su campo. La exposición se inauguraría en marzo, continuó Lucía. Sería una gran oportunidad de dar a conocer su trabajo a nivel nacional. Acepté sin dudarlo. Por primera vez en mi vida, alguien valoraba mi expertise, mi criterio, mi conocimiento. No me veían como la esposa de alguien o la madre de alguien, sino como Marta Sánchez, profesional respetada en su campo. Esa noche,
mientras celebraba sola en casa con una copa de vino y música de Manu Chao de fondo, pensé en lo extraño que era haber encontrado el éxito profesional justo cuando mi vida personal se había derrumbado. O tal vez no era tan extraño. Tal vez había necesitado liberarme de la carga de mantener felices a otros para poder concentrarme finalmente en ser feliz yo. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes ocasionales de Jimena e Iván, peticiones de dinero disfrazadas de conversaciones sobre el bienestar del bebé, invitaciones a hacer las paces por el bien de la familia, chantajes emocionales cada vez más desesperados. Los borraba sin leer más allá de la primera línea, porque había aprendido algo fundamental, que no tienes que perdonar para sanar. No tienes que mantener relaciones tóxicas para demostrar que eres una buena persona. Y desde luego, no tienes que sacrificar tu dignidad para que otros se sientan cómodos con sus decisiones. A los 50 años, finalmente había entendido que la única persona responsable de mi felicidad era yo misma. Después de cerrar la puerta con ese portazo final, me desplomé sobre el sillón como si el alma se me hubiera desprendido del cuerpo. No lloré, no grité, no sentí rabia, solo un cansancio profundo, como si hubiera envejecido 20 años en una sola tarde. En el silencio de mi casa, por primera vez, no había pasos que no fueran míos, ni voces que me reclamaran nada, solo el tic-tac del reloj de pared que heredé de mi abuela. Cada segundo sonaba como un recordatorio. Estás sola. Sí, pero también estás viva. No me sentía fuerte. Me sentía vacía, pero también, de alguna manera extraña, sentía que algo nuevo estaba por comenzar. Esa noche no encendí la televisión. Tampoco toqué el móvil. Apagué todas las luces menos la de la cocina y me senté a escribir. No una carta, ni un diario, ni una nota de rabia. Solo escribí mi nombre una y otra vez en una hoja en blanco. Marta Sánchez, Marta Sánchez, Marta Sánchez. Como si necesitara recordarme quién era. Como si ese simple acto de repetirme pudiera reconstruirme desde dentro. A la mañana siguiente, llamé a la notaría. Pedí una cita para actualizar mi testamento. No es que pensara morirme pronto, aunque el corazón se me había roto, sino porque quería dejar todo en orden. Ya no confiaba en nadie. Ya no me quedaba nadie a quien querer lo suficiente como para dejarle mi legado. Ni un centavo, ni una taza de cerámica. Todo lo que había construido con esfuerzo merecía un destino más digno. El notario, un hombre de voz suave y aspecto cansado, me miró con respeto cuando le dije que dejaría mi tienda, mi casa y mis ahorros a una fundación de apoyo a mujeres mayores, víctimas de violencia familiar. ¿Está segura, señora Sánchez? ¿No tiene hijos? Tuve una hija. Ahora no tengo nada. Y firmé sin dudar. Esa misma semana, recibí una carta certificada. Era de Iván, escrita a mano. Reconocí la caligrafía inmediatamente, porque era la misma que solía usar para dejarme notitas románticas en los primeros meses de matrimonio. Ahora, la misma mano que escribía «Te amo», me pedía comprensión. Marta, esto no es una súplica, es una confesión. Sé que lo que hicimos es imperdonable, pero necesito que sepas que te sigo queriendo. A mi manera. Nunca dejé de hacerlo. Solo me perdí. Jimena es joven. Está confundida. Yo fui débil. Caímos los dos. Pero este hijo que viene es parte de mí. Y también, aunque te duela, parte de ti. Porque sin ti, Jimena no existiría. Te pido solo una cosa. No lo destruyas todo. No destruyas nuestra historia. No destruyas la posibilidad de que algún día podamos sentarnos los tres, los cuatro, y volver a mirarnos sin rencor. Te extraño, Iván. Lo leí 3 veces. Y luego lo rompí en pedazos diminutos que arrojé al cubo de basura, donde quedaron mezclados con los restos de una coliflor hervida que no llegué a comer. Una semana después, Sara, la joven que trabajaba conmigo en la tienda, me trajo una carta distinta. Una invitación, formal, impecablemente impresa. Tienes el placer de ser invitada al baby shower de Jimena y Iván, que tendrá lugar el sábado 10 de febrero en los jardines del Mirador. Tu presencia significaría mucho para nosotros. ¿Mi presencia? ¿En qué mundo retorcido alguien consideraría apropiado invitar a la madre traicionada a una celebración de su humillación?
Sara me miró con expresión incómoda, como si temiera que me rompiera allí mismo. ¿Estás bien, Marta? Estoy sorprendida, respondí con una sonrisa helada. ¿Vas a ir? Claro que sí, pero no por ellos, sino por mí. Pasé los siguientes días preparando mi entrada. No una venganza vulgar, no una escena de telenovela, algo más sutil, más elegante, algo que les dejara claro que no me habían destruido, sino que me habían liberado. El día del evento me vestí con un conjunto que jamás habría usado antes. Un vestido blanco perla con bordados discretos, zapatos de tacón dorado y un pañuelo de seda al cuello que compré en Santander. Me recogí el cabello y me maquillé con calma, con la dignidad de quien va a declarar ante un jurado, pero también con la serenidad de quien ya ha perdonado, aunque no lo olvide jamás. Llegué al salón a las 5 en punto. Todo era perfecto: globos blancos y dorados, mesas con arreglos florales, camareros ofreciendo copas de cava. Jimena estaba radiante. Iván, nervioso. Cuando me vieron entrar, sus rostros se tensaron como cuerdas a punto de romperse. «Mamá», balbuceó Jimena. «Marta», intentó Iván. «Solo vengo a dejar esto», dije, sacando una pequeña caja envuelta en papel artesanal y colocándola sobre la mesa principal. «¿Qué es?», preguntó ella, con los ojos abiertos como platos. «Una herencia». «¿Qué?». «Un símbolo, un mensaje, una advertencia». Y sin decir nada más, me giré y me fui. Esa noche, abrieron la caja. Dentro había una pequeña urna de cerámica con una nota. «Aquí están los últimos restos de mi confianza. Cuidadlos como no supisteis cuidarme a mí». Después de ese baby shower, no volví a verlos. No me llamaron. No me buscaron. Supuse que, para ellos, mi gesto fue solo un acto de locura, una escena dramática más en su historia de amor. Pero para mí fue una ceremonia íntima de despedida, la última vez que les ofrecí algo. Mi verdad. Las semanas pasaron. Volví a centrarme en la tienda, en mí misma, en las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. El aroma del café recién hecho, el placer de leer un buen libro sin interrupciones, la libertad de no tener que rendir cuentas a nadie. Empecé a hacer yoga en un centro cerca del río. Al principio, mi cuerpo protestaba, pero poco a poco, sentí que cada postura era como una grieta que se sellaba dentro de mí. Me descubrí llorando en silencio durante las meditaciones, y no por tristeza, sino por alivio. Me estaba reconstruyendo desde adentro. Una tarde, saliendo del yoga, me encontré con Carmen, la vecina que siempre estaba al tanto de todo. «Marta, hija, ¿te has enterado?» «¿De qué?» «De lo de Jimena». Sentí una punzada en el estómago, pero me mantuve firme. «No. ¿Qué ha pasado?» «La echaron del piso de alquiler. Parece que Iván perdió el trabajo y no han podido pagar los últimos 3 meses. Los han visto pidiendo ayuda en servicios sociales». «¿Y el bebé?» «Nació hace poco, un niño. Pero no está bien. Problemas respiratorios, dicen. No tengo los detalles». Apreté la bolsa contra mi pecho, no por lástima, ni por venganza, sino porque algo en mi interior se quebró otra vez, pero no por ellos, sino por mí, por la mujer que una vez habría corrido a resolverlo todo, que habría vendido lo que fuera para ayudar, que habría ofrecido su casa, su cama, su aliento. Pero esa mujer ya no existía. Esa noche, escribí una carta, no para enviarla, sino para vaciarme. «Jimena, si algún día lees esto, quiero que sepas que te amé más de lo que tú fuiste capaz de comprender. Te protegí incluso cuando no sabías que lo necesitabas. Te di todo lo que tuve, y más. No fuiste una hija perfecta. Yo tampoco fui una madre perfecta. Pero lo intenté, hasta el final. Te perdoné en silencio mucho antes de que lo supieras. Pero eso no significa que quiera volver a lo de antes. Te perdono porque quiero vivir en paz, no porque olvide. Te perdono, pero no te devuelvo el lugar que tenías. Ese lugar ahora es mío. ¿Y al bebé? No lo odio. No tengo por qué hacerlo. Es inocente. Y deseo, de corazón, que nunca conozca el vacío que tú me dejaste». Guardé la carta en un cajón, no por cobardía, sino porque algunas palabras son solo para una misma.
Un mes después, recibí una llamada inesperada. Era Patricia, una mujer que había asistido a uno de mis talleres de cerámica meses atrás. Me proponía impartir un curso en una fundación que trabajaba con mujeres mayores víctimas de abandono familiar. Acepté sin pensarlo. Y allí, en ese salón sencillo con sillas de plástico y olor a colonia barata, encontré algo que nunca esperé: pertenencia. Cada semana compartía risas, lágrimas y arcilla con mujeres que, como yo, habían sido invisibilizadas por sus propias familias. Vi en sus manos temblorosas la misma rabia callada que había sentido, pero también, en sus ojos, la misma chispa de resistencia. Una tarde, una de ellas, Mercedes, de 72 años, se me acercó con una pieza de cerámica en forma de corazón partido. «Esto es para ti», me dijo, «porque gracias a ti aprendí que no necesito que me quieran para tener valor». La abracé, y por primera vez desde todo lo ocurrido, lloré de verdad. No por lo que perdí, sino por lo que había ganado. Pasaron 6 meses sin saber nada más de Jimena ni de Iván, hasta que un día, mientras reponía el escaparate de la tienda, vi pasar a una joven empujando un carrito de bebé. Era ella, cabello desordenado, ojeras profundas, ropa desgastada. Me vio, bajó la cabeza, cruzó la calle. No la llamé, no la perseguí, solo observé cómo se alejaba, como un capítulo que se cierra con el viento de fondo, porque entendí algo que me cambió para siempre. No todos los finales tienen reconciliación, pero todos los dolores tienen transformación, y ese fue el mío. Hoy, querida espectadora, si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi alma. A veces, la traición no viene de los enemigos, sino de quienes un día besaron nuestra frente. Pero eso no te define. Lo que te define es lo que haces después, lo que construyes con los pedazos que te dejaron. Y si hoy estás rota, herida o abandonada, quiero que sepas que aún puedes escribir un nuevo comienzo, porque mientras respires, no estás acabada, porque mereces más que migajas disfrazadas de amor, porque tu valor no depende de quién te ame, sino de cómo te amas tú. ¿Y tú? ¿Alguna vez te reconstruiste en silencio como yo? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Quiero abrazarte desde este rincón de palabras. Y si esta historia te tocó el alma, dale like y suscríbete. Así me ayudas a seguir compartiendo verdades que duelen, pero también sanan. Gracias por estar aquí. Gracias por no soltarme. Gracias por recordarme que las heroínas también tienen arrugas, cicatrices y nombre propio. Marta, una mujer que renació.